Miren qué majestuoso es este árbol. Este es un árbol de María, que es uno de los árboles de Puerto Rico, ¿verdad? Que tolera bien los huracanes, y el ejemplo es que este árbol sobrevivió al huracán María. Tenemos entonces de que este árbol de María es bien fuerte, pero tiene unos problemas de estructura, y para eso es que se utiliza la poda. La poda es el método o técnica de manejar los árboles y de darle mantenimiento. O sea, yo mantengo un árbol a través de la poda. Existen varios tipos de podas. Por ejemplo, la poda de saneamiento, que es la poda más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros ir eliminando las ramas que se secan, ramas que se pegan, ramas que están dañadas, ramas que crean problemas de estructura en el árbol, y las vamos eliminando para reducir el riesgo de los árboles. El otro tipo de poda que hay es una poda que se conoce como levantamiento de copa, que es que yo voy a levantar la copa del árbol si estoy, por ejemplo, en una residencia, para que yo pueda ver visibilidad por cuestiones de seguridad. La poda también, ese tipo de poda, es para que cuando yo tengo grama en la parte de abajo, por ejemplo, pues la luz penetra a través de la grama, de las ramas, y la grama no se me daña, ¿verdad? No se deteriora porque la luz está pasando. El otro tipo de poda es lo que se llama como poda de raleo de copa, que es una poda de las que es bien importante para el tiempo de huracanes. ¿Por qué es importante el raleo de copa? El raleo de copa es lo que nos permite a nosotros eliminar lo que se conoce como el efecto de vela. El efecto de vela no es otra cosa que cuando hay un huracán, las hojas se van a pegar con la acción del agua. Al pegarse, crean el efecto de una vela de barco y va a empujar el árbol. El viento empuja el árbol y va a actuar como si fuera una vela de un barco, y eso nos puede provocar de que el árbol falle o se caiga o las ramas se partan. Por lo tanto, si nosotros raleamos la copa del árbol, quitamos las ramas que hay que quitar, el viento va a pasar a través de la rama a través de la copa del árbol, y reducimos el efecto de los vientos y reducimos los daños que pueda causar en el árbol y en las estructuras que están aledañas. Cuando uno siembra un árbol, uno debe asegurarse que los árboles se siembran por tamaño. Hay árboles de pequeños, hay árboles de medianos, de altura, y hay árboles que son grandes, de copa grande. La copa del árbol es lo que nos indica a qué distancia vamos a sembrar el árbol. Por ejemplo, un árbol que tiene una copa de 40 pies, yo tengo que reconocer de que ese árbol yo lo debo sembrar a más de 40 pies de la estructura. ¿Por qué? Porque si el árbol falla, se cae, me va a afectar la estructura. Sin embargo, si el árbol yo lo podé bien, lo manejé bien, lo mantengo con una buena condición de que está saludable, ese árbol me va a aguantar el viento y me va a proteger la estructura de los vientos huracanados. Y eso es sumamente importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque en un huracán la gente a veces no piensa de que hay árboles que le pueden proteger la estructura, pero también en un huracán, si los árboles están mal sembrados, no le dieron mantenimiento, le puede dañar la estructura cuando se caen y cuando fallen. Y eso es sumamente importante. Ahora, los equipos, ¿qué equipos podemos utilizar para podar? Bueno, los equipos que podemos utilizar para podar existe lo que se conoce como la ganchera, ¿verdad? Estas gancheras que nosotros las vemos por ahí, se utilizan para cortar ramas. Y es bien fácil, porque la ganchera lo que hace es que desde el suelo yo puedo cortar sin subirme en el árbol. Hay que tener precaución con las cablerías eléctricas, con las cablerías de teléfono. ¿Por qué? Porque si no nos percatamos, podemos hacer contacto. Aunque este es un material de fiberglass, pues, pero siempre debemos tener precaución. El otro equipo que se utiliza para poda, que es bien útil, es lo que se conoce como la tijera pico de cotorra. Este tipo de tijera, que es la pico de cotorra, es una tijera que se utiliza para cortar ramas de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 3/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque es una tijera hecha para cortar ese tipo de rama. O sea, es para eso. Por ejemplo, yo voy a cortar aquí esta ramita, pues yo uso una pico de cotorra. Miren lo fácil que cortó la rama. Ahora, en Puerto Rico la tradición es que la gente conoce mayormente como la tijera de podar. Esta tijera se conoce como tijera de setos vivos. Se conoce como la tijera para setos vivos. Esta tijera no es otra cosa que una tijera para dar forma, para plantas ornamentales. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero cortar una rama que es gruesa, la tijera no la va a cortar y la voy a dañar. Yo trato de cortar una rama gruesa, miren, tengo que dar varios cortes, y eso es una rama fina de 1/4 de pulgada. Pero ¿qué ocurre? Cuando voy a cortar una rama que sea de 1 pulgada, pues no va a cortar efectivamente como la pico de cotorra. Por lo tanto, esta tijera yo la uso para dar forma, para podar, para ramas
finitas de 1/4 de pulgada, de menos de media pulgada. Es bien útil, pero debemos considerar eso. ¿Por qué? Porque a veces van a los sitios, van a comprar una tijera y no saben que la tijera que se utiliza para las ramas gordas más gruesas es que la pico de cotorra vienen de diferentes tamaños para cortar ramas más gruesas. O sea, de acuerdo a lo que yo quiero cortar, pues viene la pico de cotorra. Son tijeras, vienen de estas tijeras ergonómicas y son de muy buena calidad. Es una tijera que es costosa, pero es útil. También para podar tenemos lo que se conoce como las podadoras de setos vivos, que es este tipo de podadora que se utiliza para dar forma y cortar ramas. Se usan para dar forma a los árboles, para dar forma a los arbustos, para dar forma a los setos vivos. Pero para los árboles es bueno para cortar ramas que son bajitas, que a veces nos afectan y si le queremos dar forma, pues utilizamos este tipo de equipo. Este equipo hay que tener precaución, porque son equipos que cortan, que las cuchillas pueden provocar accidentes si no se manejan adecuadamente. Por lo tanto, la persona tiene que adiestrarse antes de manejar estos equipos en seguridad para evitar accidentes. Tenemos también las sierras de cadena, ¿verdad? Que estas sierras de cadena son sierras especiales. Esta sierra es una sierra especial que se utiliza para cuando uno está en los árboles, para cortar ramas en los árboles. Y es una sierra que es especial, ¿por qué? Porque esta sierra, el sistema de prenderla es bien liviano para poderlo alar, ¿ves? O sea, por eso es especial. Porque cuando uno está en un árbol trepado, por la cuestión de seguridad, pues es bien importante y es una sierra sumamente liviana. Lo primero que yo cuando observo un árbol, yo tengo que cortar lo que está seco. Ramas secas siempre es lo primero que yo voy a remover. Es en este orden. Remuevo todo primero lo que está seco o enfermo. Segundo, voy a eliminar ramas que se cruzan. Por ejemplo, esta rama está soldada ya a este tronco. Pues esta rama yo la tengo que remover. ¿Por qué la tengo que remover? Porque esta rama, en caso de un huracán, esto es una falla que me puede provocar que el árbol falle. El otro defecto que es bien importante cuando yo estoy evaluando un árbol es que las ramas, el ángulo, por ejemplo, si yo observo este árbol aquí, este ángulo es un ángulo de 45 grados. Es un árbol de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo fuerte. ¿Qué significa que es fuerte? La rama entra en el tronco y sale desde el centro de la rama hacia afuera. Este ángulo, toda la rama que tiene ese ángulo, yo no las voy a eliminar. ¿Por qué no las elimino? Porque son ramas fuertes. A menos que sea una rama, que hayan dos ramas de 45 que se estén chocando, pues elimino una, que estén jaspando, que estén pegadas, pues entonces elimino una de ellas por cuestiones de seguridad. Estas ramas que vemos aquí son ramas pegadas de un ángulo cerrado de 30 grados. Por lo tanto, estas ramas son ramas débiles y yo las debo eliminar, las debo cortar. ¿Por qué? Porque el ángulo, el agarre de la rama es demasiado pegado, por lo tanto, miren el agarre. Es un agarre débil. Aquí se cortó una rama. Aquí se cortó una rama. Podemos observar, aquí se cortó otra rama. La rama, el tronco, ustedes observan el tronco, van a notar como una protuberancia aquí y una protuberancia aquí, en la rama. Aquí se cortó, por lo tanto, el árbol hizo callo. Si yo observo esta rama que está aquí, vamos a limpiar aquí para que ustedes vean. La rama tiene, miren la rama cómo llega, finito y engruesa. Fino y va a engrosar. Esta marca que vemos aquí nos indica dónde es que yo tengo que cortar. Esta la tengo que eliminar porque es una rama que está creciendo mal. La quito. Si la dejo así, me va a hacer un hoyo en el árbol. Y es peligroso porque una persona se puede caer, se puede enganchar, puede tener un accidente. Por lo tanto, yo voy a buscar lo que le expliqué. Busco dónde es que empieza el tallo y procedo a cortar. Y al cortar, ahí me va a echar callo. Y va a sellar parejo, va a sellar como si fuera una dona. No se recomienda ponerle pintura en el área. Ya no se recomienda eso, ¿por qué? Porque el árbol lo va a detectar como algo extraño. Y por lo tanto nos va a atrasar el proceso de que el árbol eche callo y cicatrice.
Ahora, cuando yo voy a cortar una rama es bien importante que tengo que tener dos cosas antes de cortar una rama. Si es una rama larga, yo primero tengo que dar un corte. Por la parte de abajo, doy un corte aquí, por debajo, 1 pulgada para adentro hasta aquí. Después voy a cortar aquí, a cortar la rama, y cuando corto la rama va a partir y no me va a dañar la estructura del árbol para evitar que desgarre y me dañe el árbol. Vamos a cortar. Esta rama tiene bastante grandecita, ¿verdad? Vamos a ir cortando. Voy a dar un cortecito por la parte de abajo, en este punto aquí. Eso es para asegurarme de que cuando vaya a terminar de cortar, el árbol no parta sin menos problemas. Vamos a suponer aquí, que voy a seguir cortando. Miren lo que ocurre cuando se da ese corte por debajo. Miren lo que notan. Si observan, partió limpio y no provoqué daño al árbol porque el corte que di aquí aguantó que la rama siguiera desgastando. Aquí llega el tronco, de aquí para acá rama. ¿Qué me lo indica a mí? La forma. Miren el cambio de color, cambio de tamaño. Exactamente aquí es que voy a proceder a cortar. Vamos a cortar pegadito ahí. Ahí corté. El corte quedó limpio y eso me indica que va a cicatrizar bien el árbol. Ahora procedo con una tijera pico de cotorra a eliminar las ramas que están aquí, que están fuera de lugar, que están creciendo en ángulo. Corté ya la rama, por lo tanto, al cortar la rama, ahí él va a cicatrizar y me va a quedar esta cubierta. Quiero dar una terminación aquí para que estas partes que corté, las ramitas que corté, cuando cicatricen bien. Vamos a comenzar con la de la parte de adentro primero. Ahí eliminé los dos. Esto lo que me va a permitir es que el árbol cicatrice por arriba, cicatrice aquí, me eche callo y quede el árbol en una buena condición cuando cicatrice. Por lo tanto, yo estoy protegiendo el árbol de daño. Esto es todo. Practiquen en sus casas porque un buen podador tiene que estar practicando para lograr la destreza.